Continuamos con el estudio de Apocalipsis y hoy veremos el capítulo 4, antesala de las cosas que sucederán después de estas, visión de la autoridad celestial. Apocalipsis 4:1 y es Juan que sigue hablando. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿A dónde iba a subir? ¿A dónde lo invitaban a subir? Al mismo cielo donde reside el consejo de Dios. Es decir, se le abre una puerta y el acceso es a la misma presencia de Dios. A partir de ese momento, proféticamente hablando, está terminando la era, el tiempo de la iglesia en este mundo. Esa primera voz que oyó fue la del Señor Jesucristo. El Señor llama a estar con Él para siempre, pero no solo llama a Juan, Él llama a toda la iglesia. Primero a los Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Él está interesado en que la iglesia sepa las cosas que han de acontecer cuando ya no vaya a estar en este mundo. Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El vocablo al instante significa que al momento que le llamó, él ya estaba en el cielo. Y primero los Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pablo enseña que el arrebatamiento de la iglesia se va a producir de igual manera, en un abrir y cerrar de ojos. En el caso de Juan, seguramente fue sacado de su cuerpo y su espíritu fue llevado al cielo. En el caso de la iglesia, seremos trasladados a los cielos a recibir al Señor en las nubes. Y se van a transformar nuestros cuerpos en cuerpos glorificados al momento de que ascendamos. Porque ahorita tenemos cuerpos mortales, pero van a ser transformados. Dios está en control. Sigue diciendo el texto: un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. De las 62 veces que el vocablo trono aparece en el Nuevo Testamento, 47 salen del testimonio de Juan, o sea, salen de aquí de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:4, en su parte B, dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Como vemos, el trono se menciona al empezar el libro y 17 veces se menciona en los capítulos 4 y 5. En estos capítulos, el trono es símbolo del poder absoluto con que Dios gobierna y ejerce su dominio, aún, fíjense, durante el periodo más nefasto de la humanidad. Ese periodo va a ser durante la gran tribulación, pero no tiene control absoluto no solamente sobre eso, sino sobre todo lo que está ocurriendo en la tierra, porque Dios tiene el control absoluto sobre todo y sobre todos. Apocalipsis 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. En Ezequiel 1:26 se describe algo parecido. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. No obstante, Juan también nos habla de alguien que estaba sentado en el trono, pero rehúye describirlo en su forma, y sin embargo lo describe siguiendo un simbolismo, porque lo está comparando a 2 piedras preciosas de un simbolismo muy profundo en su color y en su aspecto. Esas piedras son el jaspe y la cornalina. En Éxodo 28, 17, 20 dice: y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista,
La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. La primera y última de las 12 piedras preciosas que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral era una piedra sárdica o cornalina y un jaspe. El jaspe que aquí se menciona en primer lugar es una piedra preciosa translúcida de una dureza diamantina, o sea, parece cristal de roca, al igual que el diamante. Esa transparencia nos habla de santidad, nos habla de pureza y de perfecto conocimiento, y además es duro hasta el extremo de romper todo lo que se le resista. Ese es el jaspe. La cornalina, por su parte, o sárdica, también es llamada rubí, es roja y aquí es símbolo de la ira de Dios en el juicio que se prepara contra los rebeldes, contra los que no tienen a Cristo. En Éxodo 28:17 figuraba en primer lugar representando a la tribu de Rubén, mientras que el jaspe figuraba en último lugar, estaba representando a la tribu de Benjamín. El que está sentado en el trono está listo para juzgar con verdad, rotundidad y total justicia. Apocalipsis 4:3 en su parte B nos dice: y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris está alrededor del trono. Eso significa que es un círculo completo. Y esto nos está hablando de la inquebrantable fidelidad de Dios que está por encima de todas las resistencias, de todas las rebeldías y de todas las infidelidades de los hombres. Este arco iris es diferente del natural que consta de 7 colores. Este solamente tiene uno y lo compara con la esmeralda, que es una piedra de color verde. Eso nos habla de esperanza y de la misericordia divina. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En su ira, Dios se acuerda de su misericordia tal y como enseña el texto. Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos. Vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Quizás se pregunten, ¿y quiénes son esos 24 ancianos que están sentados cada uno en un trono? Bueno, esos 24 ancianos son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, que están representando a la iglesia. Los primeros, los 12, los patriarcas, están representando a Israel, los apóstoles están representando a la iglesia. Está formada tanto de judíos convertidos a Cristo como de gentiles redimidos. Bueno, esos 24 ancianos tienen ropas blancas, eso simboliza santidad. También tienen dignidad real, por eso llevan coronas de oro en sus cabezas y están sentados en tronos. Apocalipsis 5:8b dice: y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bueno, esos 24 ancianos están vinculados con la labor sacerdotal, cosa que no se puede decir de los ángeles. Ellos son la representación del conjunto de todos los que han sido llamados a ser vencedores y que se mencionan en los capítulos 2 y 3. Una vez que ya han sido resucitados o arrebatados, que ya han sido llevados al cielo, que ante el tribunal de Cristo, son juzgados ante el tribunal de Cristo, son recompensados y entronizados. Esos son los vencedores, porque la palabra corona designa a quien la lleva en su cabeza como un vencedor. Y que esas coronas sean de oro no solo nos habla de la victoria prometida y conseguida, también nos habla del elemento de realeza que ya mencionamos. Son victoriosos y son glorificados, son reyes, sacerdotes. Es decir, son la iglesia glorificada y Juan tiene el privilegio de ver antes de que ocurra en el tiempo la glorificación de los santos vencedores de todos los tiempos que están representados por estos 24 ancianos.
Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En la Biblia, los relámpagos y truenos son manifestaciones del poder y de la majestad de Dios. Eso lo vemos en Apocalipsis 8:5 y versículo 11, donde dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y luego dice, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En este caso, el poder y la majestad fluían directamente del trono, de la presencia del Rey de Reyes. Juan ve también 7 lámparas ardiendo y explica que esas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Eso ya lo mencionamos en Apocalipsis 1:4, donde dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de ser, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya se habían mencionado. Bueno, Apocalipsis 4:6 dice, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, el cristal en la antigüedad no era como el actual. Antes era opaco, oscuro y carísimo. Solo los potentados, o sea, la gente de mucho dinero, eran quienes lo podían adquirir. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que el cristal de entonces era una señal de gran valor. Y decir un mar de cristal, por tanto, pues representa un mar en calma, tranquilo, que tiene los elementos que la humanidad ansía tener y no tiene. Porque eso solo puede venir de la presencia de Dios. Y eso son verdadera paz y seguridad. Ahora démonos cuenta que ese mar está delante del trono de Dios. Y si lo comparamos, es muy diferente el mar celestial comparado con el mar de las naciones, que es tempestuoso, que es tormentoso y agitado por olas traicioneras. Y sigue diciendo el texto, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esos seres vivientes son seres creados. Isaías 6:2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esos seres pudieran ser serafines, como dice Isaías, porque también tienen 6 alas cada uno. O sea, eran seres angelicales, santos, y además eran muy próximos a Dios. También podrían ser querubines. Eso lo describe el profeta Ezequiel 1:5 y 6, que dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Aunque estos seres solo tienen 4 alas, ¿sí? Estos que está describiendo Ezequiel. Bueno, desde donde está Juan, los ve en medio del trono. Esto es que estaban enfrente del trono y rodeándolo, o sea, estaban alrededor del trono. Estando llenos de ojos, pues pueden ver y escudriñarlo todo lo que está ante ellos y por detrás de ellos y a sus lados. Y aquí estamos viendo un claro ejemplo de cómo Dios delega funciones, y en este caso fue a seres angelicales santos. Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Juan intenta comparar lo que ve con lo que conoce, que no siempre es fácil, ¿verdad? Ezequiel 1 del 4 al 11, ya siglos antes de esto, intentó hacer lo mismo cuando vio lo mismo que Juan veía. De hecho, hay muchas cosas que están en el cielo y desconocemos. Pero si permanecemos fieles, un día vamos a poder conocer. Actualmente nuestra capacidad intelectual para comprender y asimilar las cosas pues es muy limitada. Éxodo 24 nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo.
Esta es la razón por la cual Dios prohibió a Israel que se hiciera imagen de las cosas que están en los cielos, porque fácilmente se puede idolatrar lo creado por Dios, aún lo que está en los cielos. Pero lo que sí podemos destacar es que para el desempeño de diversas funciones, pues Dios cuenta con la fidelidad y lealtad de su creación. Apocalipsis 4:8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Isaías 6:2-3 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esto fue lo que vio Isaías tras declarar que antes había visto al Señor sentado en el trono. Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo que el profeta nos dice específicamente es que eran serafines, seres celestiales de muy alto rango que estaban desempeñando su función. ¿Cuál era esa función? Adorar al Dios Todopoderoso, que al igual que los serafines que vio Isaías, los vio Juan, también adoraban a Dios de la misma manera. Apocalipsis 4 del 9 al 11 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La iniciativa sale de los seres vivientes que rodean el trono, la iniciativa para adorar. Cuando proceden a adorar los 24 ancianos, o sea, que se conforman de los 12 patriarcas de Israel y 12 apóstoles que representan a la iglesia glorificada, pues hacen lo mismo. Además, arrojan sus coronas ante Dios y con eso dan a entender que todo lo que son y han recibido les viene exclusivamente de Dios. ¿Por qué los primeros en adorar son los seres angelicales y luego los seres humanos? Bueno, puede ser porque Dios creó a los seres angelicales antes que a los hombres. Y los primeros pues ya llevan adorando a Dios en los cielos antes que los hombres que son redimidos y serán resucitados y o arrebatados y transformados. El Señor nos bendiga.